Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver este ejemplo. Es un ejercicio de un sistema dinámico. Entonces empezaremos de la siguiente manera. Observemos que nos está pidiendo determinar la matriz cuadrada A y ya nos está dando algunas condiciones. Nos está diciendo que el sistema dinámico asociado va a ser de esta manera. La única información que me está dando es justamente para B, que tiene esta forma. Posteriormente nos está diciendo que tenemos la solución al sistema que está dado de esta manera. Entonces esta solución nos va a servir para algo, ¿no? Y también tenemos a la función f de t que está dada de esta forma. También nos está dando la condición inicial. Entonces, ¿cómo podríamos hallar nosotros la matriz fundamental A, esta matriz A? Entonces nosotros podríamos decir lo siguiente, ¿no? Podríamos decir de que para la solución es una ecuación forzada, ¿no? Si es una ecuación forzada, esta es una ecuación forzada porque hay una f de t, ¿no? Vamos a hacer un método ya que es ya, depende de ustedes, ¿no? Es agarrar cualquier fórmula y tratar de resolver desde su punto de vista. Entonces nosotros tenemos al modelado del sistema dinámico, que sería de esta manera. Podríamos despejar, ¿no? Porque lo que quiero es hallar la matriz A. Yo despejo y todo lo que está acá, B con la función de entrada, va a ir a restar, ¿no? Posteriormente yo podría decir que reemplazamos simplemente la variable, o más bien dicho, modelarlo al sistema que me está dando, ¿no? Del problema. Simplemente estaría como esta forma. Acá yo lo voy a llamar como alfa, ¿no? Entonces vamos a decir, al hacer esto, fíjense que nosotros tenemos que obtener y tratar de resolver sigue, ¿no? Si se dan de cuenta, este término de acá, estos elementos, se pueden operar. Si nosotros agarramos a la función de entrada y multiplicamos a la matriz B, justamente van a cambiar los signos simplemente, fíjense. Y las derivadas se mantienen, ¿ya? Y tendríamos esta matriz de acá. Ahora, para la matriz A se supone que es una matriz de elementos constantes, o en lo posible tendría que ser constantes, ¿no? Estamos asumiendo eso, por lo tanto yo voy a asumir que es una matriz de 2 por 2, obviamente, y van a tomar los siguientes valores, A, B, C y D. Posteriormente el arreglo de las variables, ¿no? La matriz de las variables, que estaría de esta manera. Por lo tanto, tenemos que derivar, porque fíjense que para que nosotros utilicemos esta propiedad, tenemos que derivar, ¿no? x1 punto, x2 punto. Y la derivada la vamos a sacar de la solución final que ya nos está dando el problema, ¿no? Entonces, al derivar es algo bien sencillo, ¿no? Para este primer factor o para este primer término es 1. La derivada de un producto del logaritmo con este polinomio nos va a dar este factor de acá. La derivada de este polinomio va a ser 2, el logaritmo no se toca, más la derivada del logaritmo, que sería todo el argumento del logaritmo viene a dividir por la derivada del valor absoluto, ¿ya? Para ambas filas de acá va a ser lo mismo, ¿no? Fíjense que es prácticamente lo mismo, nada más con la variante de que esto es 1, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué podríamos decir hasta este punto? ¿Sabemos la derivada del valor absoluto? Sabemos, ¿no? Podríamos expresarla de esta manera. Sabemos que la derivada del valor absoluto está dada como el signo de t. Pero si ustedes grafican en cualquier lado, ¿cómo es el valor absoluto? Si se recuerdan, simplemente es como si fueran dos rectas eh, que se están alejando del origen, pero en una forma diagonal, ¿no? Si nosotros dividimos entre t, si hacemos esta operación de acá, si dividimos esa gráfica entre t, vamos a obtener la función signo. ¿Ya? Esto ya gráficamente sale. Pero de todas maneras estas dos fórmulas son válidas, ¿no? Para mí lo que me conviene en este ejercicio es agarrar la segunda notación de la derivada de un valor absoluto. Al agarrar esto van a notar que nosotros vamos a hacer desaparecer el valor absoluto para este término de acá, ¿no? Entonces, al utilizar esa fórmula tenemos este resultado. Finalmente, podríamos simplificar los valores absolutos y simplemente tener t más 1.
Por lo tanto, ya tendría yo ya las derivadas, lo que yo quería. Entonces, reemplazamos en lo que estábamos anotando, ¿no? Que justamente era alfa, o en el otro caso, que ya estaba resuelto, ¿no? Un poco más. Entonces, vamos a obtener este resultado. Finalmente, yo puedo restar, ¿no? Al restar, vamos a tener que justamente operar estos dos. Pero yo ya lo había hecho, ¿no? Pero está bien, ¿no? De todas maneras, nos tiene que salir el resultado. Fíjense que para la matriz de la solución está dada como en la pregunta nos da, ¿no? Justamente son estas dos. Posteriormente, cuando nosotros reemplacemos f de t, recuerden que f de t es 1 sobre t más 1. Ese es el resultado, ¿no? Entonces, simplemente acá los signos cambian y ya vamos a tener este resultado. Solamente estoy operando la parte de la izquierda. Posteriormente vamos a tener que operar, ¿no? Simplemente estoy copiando, operando. Si se dan de cuenta, cuando ustedes operen esto de acá, vamos a tener que factorizar un 2, porque justamente nos va a dar t más 1. Ese t más 1 con el denominador se simplifican. Esto simplemente es a simple vista sale, ¿no? La operación de todo esto simplemente es 2, ¿no? La operación de todo esto sale 2. Ese 2 se tiene que sumar con este 1 dando 3. La operación de todo esto nos va a dar justamente igual 2. Ese 2 se tiene que sumar con esto, va a ser 3. De tal manera que nosotros tengamos que operar esta matriz con esta matriz cuadrada y obtendríamos una matriz de dos filas simplemente, ¿no? Con una columna. Entonces se opera elemento a elemento. Esto ya es bien sencillo. Elemento a elemento obtenemos este resultado. Ahora, ¿qué más tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que notar? Fíjense que la primera fila con la primera fila de esta igualdad son las mismas, ¿no? Son las mismas. La fila de abajo también son las mismas. Entonces yo tendría que concluir en algo que yo podría resolver simplemente para esta primera fila y para esta otra fila. Lo demás ya es simplemente copiar porque es prácticamente lo mismo. Como les decía, entonces podríamos asumir de que a y C son iguales y B y D también son iguales. Por lo tanto, como son iguales, podríamos ya resolver por comparación simplemente, ¿no? Entonces, operando, nosotros vamos a obtener este resultado. En el lado de la izquierda no le estoy tocando, simplemente estoy cambiando los colores para que podamos identificar. Ahora, las variables que son constantes en este caso o que dependen de t, fíjense que dependen de t, vamos a tener que agruparlas. Al agrupar se forma a más b. Al agrupar los términos que son constantes, 2a y menos b, está con este color, ¿no? Al agrupar los logaritmos vamos a tener que operar y vamos a obtener esto que está con verde. Listo, finalmente tendríamos que igualar. Fíjense que al igualar nosotros ya obtenemos los resultados de A y B. Fíjense que A y B para el lado de la izquierda no hay elementos, entonces A más B debería de ser 0, ¿no? Para el término de las constantes, acá es 3 y a este lado es 2A menos B. Ya tenemos este sistema de 2 por 2, podríamos resolver de una manera rápida. Claro, ustedes lo resuelven en sus casas, en su cuaderno, y justamente van a obtener estos dos valores que es relativamente sencillo de hallarlas, ¿no? Ahora, si se dan de cuenta, esta parte que está con verde y la parte de los elementos que está con verde acá del logaritmo también, debería de satisfacerse. En pocas palabras, si acá es 2, todo esto debería de darnos 2 al hacer el cambio con estas variables de acá. Entonces yo podría reemplazar, simplemente agarro todo esto, reemplazo los valores de A y B. Van a notar que tenemos esta expresión. Finalmente, al simplificar vamos a obtener 2, que justamente es este 2 de acá. De esa manera garantizamos que estos valores son válidos. Por lo tanto, si ya tenemos estos dos valores, también ya tenemos los valores de C y D. Entonces podríamos decir como conclusión, la matriz fundamental A estaría dada como de este tipo, ¿no? Listo, entonces vamos a decir que esta es la primera matriz que se puede hallar de esta manera. Este método ya es por comparación, ¿no? Hay otros métodos también, les aconsejo que lo vean. Entonces vamos a dar por concluido este ejercicio. Nos vemos en el siguiente.